Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el estudio. Tenemos la séptima sesión, de hecho es la octava, pero porque una la dividí en dos. Entonces arrancamos con la séptima sesión sobre las cartas de los maestros. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. La invocación de Annie Besant, la universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz y a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros y que siempre los ama con devocional afecto. Que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, me faltan todavía de Jinarajadasa varias cartas, pero a raíz de la última charla que se hizo un debate con el tema de los chelas y los adeptos, entonces decidí adelantar a otra parte del estudio y luego me regreso a las cartas de Jinarajadasa para que tengamos una visión más completa de lo que son los adeptos y los chelas. Entonces, vamos a hacer un análisis de esto para poder entender mejor. Tenemos las jerarquías divinas hasta arriba y nosotros hasta abajo. Y luego tenemos una zona media de conexión entre las jerarquías divinas y nosotros, en donde tenemos varios niveles. Tenemos en los niveles más altos el Mahachohan, que es el jefe de todos los maestros de sabiduría. Luego tenemos a los maestros que nos han ayudado históricamente, que son el maestro KHM, y luego sus chelas. Poquito más abajo está HPB, y uno de los chelas aquí está Madhavar, y luego abajo tenemos a Led Viter y Besant, más abajo Krishnamurti, más abajo a Radha, Taimni y otros, y aquí estamos nosotros, llenos de dudas y viendo cuáles son los caminos a través de los cuales podemos entender lo que sucede aquí arriba. Entonces aquí están las fotos de Radha, aquí está Taimni, aquí está Krishnamurti, más pegado a Led Viter y Annie Besant. Aquí están Annie Besant y Led Viter ya cuando estaban muy mayores en un viaje a Londres. Aquí está Madame Blavatsky, aquí está Damodar con Madame Blavatsky y aquí está uno de los Mahatmas. Entonces, este es el camino que nos espera, esta es la calidad de la enseñanza que utilizamos, esta es la profundidad de la enseñanza que nos ha sido prestada para poderla cuidar y utilizar. Y entonces, esa es la primera aclaración. Segunda aclaración, sabemos que todos los seres humanos tenemos una fuente reminiscente que tiene que ver con todas las encarnaciones que hemos tenido. Aquí está, esto es el mundo abstracto. Y tenemos también una memoria presente que es desde que nacemos hasta ahora. Aquí está la conciencia del ser humano mucho más orientada a las evocaciones de la memoria presente, menos orientada a las evocaciones del contenido reminiscente. Para poder tener acceso a este contenido tenemos que educar la intuición y a través de la intuición podemos tener entonces vislumbres de lo que es este contenido. Si no educamos la intuición con el razonamiento concreto, solo tenemos acceso a este sistema. Toda esta información que estamos viendo de los Mahatmas tiene la intención de despertar nuestra intuición y tener acceso a este enorme bagaje. Esto es el esquema que habíamos visto de Taimni, que también pone varios niveles para poder entender entonces la profundidad que tiene todo lo que estudiamos. Y aquí está la realidad última,
Sat, Sit, Ananda, el Brahman, y abajo la conciencia, la materia, es decir, el mundo dual. Luego tenemos la mente con todas sus características, y al final donde estamos nosotros, que ya lo hemos revisado en las clases de Isaac. Esto lo voy a ver muy rápido, que es nada más, de hecho me lo voy a saltar, lo vamos a ver después, la parte de Eratóstenes. Bueno, este ejemplo sí es muy importante. Comentaba la vez pasada que cuando un chico joven trata de aprender ajedrez, necesita 13 partidas para saber completamente cómo se mueven todas las piezas. Las 3 primeras partidas deduce, infiere, solamente con ver cómo juegan los jugadores, cómo se mueven todas las piezas, con excepción del enroque largo y el enroque corto. Entonces, si un ser solitario y no tiene ayuda y trata de inferir todos los movimientos de las piezas, van a estar 13 o 15 partidas más o menos para saber cómo funciona. Que el enroque solamente se puede hacer una vez, y si se hace largo, el corto ya no se puede hacer. Que pase el rey por debajo o por encima de la torre, son movimientos insólitos que por eso tarda uno mucho en utilizarlos. Entonces, en la búsqueda del desarrollo interior, explicada en la alegoría de una partida de ajedrez, necesitamos ayuda de los seres superiores. Los seres superiores se sientan, nos explican lo que pasa y nosotros podemos llegar al conocimiento verdadero con mucho mayor facilidad, pero tenemos que activar los sentidos superiores. Bueno, esta es la famosa alegoría del juego de ajedrez. Entonces, en la búsqueda de lo superior como un juego de ajedrez, y los riesgos mientras tratamos de jugar a las partidas sin recurrir a estas grandes seres que nos han ayudado. De este lado vamos a ver, primero conocemos las fichas y sus correctos movimientos. El riesgo, si no lo hacemos bien, es no conocer las fichas y recibir información falsa sobre los movimientos. De este lado, la búsqueda de lo superior, conocer la estrategia a través de la información veraz. Del otro lado, el problema, errar en la estrategia por no tener acceso a la información veraz. De este lado, a partir del camino, de aquí el camino es personal. Ya que nos enseñaron cómo se mueven las piezas y cómo se hacen las piezas, ahora la estrategia para desarrollarnos, esto ya es un tema personal. A partir de aquí también el camino es personal. De este lado tenemos saber que hay fuerzas en contra representadas por los oponentes que evitan que nos desarrollemos. Del otro lado tenemos subestimar las fuerzas en contra representadas por los oponentes y hacen que nos caigamos y nos caigamos. De este lado, saber que el oponente no es un enemigo, es un maestro que nos ayuda a fortalecernos para poder ascender. De este lado es pensar que el oponente es un enemigo y desear destruirle. Del primer lado, del lado correcto, saber renacer después de las derrotas, es decir, levantarse. Del otro lado, no saber renacer después de las derrotas y abandonar la búsqueda. De este lado, aprovechar nuestro tiempo para crecer, y aquí retrasar el ciclo evolutivo. Estos son los dos formatos con el conocimiento veraz, y esto es sin el conocimiento veraz. Tenemos entonces que aquilatar el conocimiento que tenemos en nuestras manos. Tenemos que agradecerlo, utilizarlo, guardarlo para las siguientes generaciones y ayudarnos de él para poder desarrollarnos. Bueno, cuando nos dirigimos al desarrollo interior, cuando sabemos cuál es la ruta correcta, y hemos leído sobre las distintas estrategias para crecer, escuelas, religiones, filosofías, etc. Entonces ahora tenemos que entrar al bosque solos. Ahí, con los conocimientos adquiridos, cruzaremos, y a partir de ahí estaremos nosotros con nosotros mismos. Y por supuesto, habrá seres que ayuden y reten y funcionen como contraflujos para desanimar o detener al buscador. Pero con consistencia y una preparación veraz y correcta, logrará experimentar un cambio. Al cruzar, encontrará el otro lado a los seres superiores que estarán jubilosos, esperando. Somos como niños entrando en ese bosque con las ayudas y con la estrategia apropiada. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollarnos? Estar en posición para desarrollarnos, aprender a invocar ayuda, deducir por intuición, dejarse corregir cuando las deducciones son erróneas. Bueno, y aquí tenemos el modelo de cambio que queremos crecer. Aquí tenemos a Damodar. Ya saben que Damodar, junto con otros que eran candidatos a ser chelas, pues él fue el único que pasó la prueba, pero como todos ellos, se tiene que vivir un proceso de cambio. Este es el estudiante buscador dispuesto a emprender su desarrollo. Tiene cierto desarrollo y se sustenta en conocimientos verdaderos. Sube por esta escalera. Utiliza, si no agarra el trapecio, estará solamente en lo teórico. Va a ser un erudito de esta información. Pero si aquí decide agarrar el trapecio, entonces va a vivir la experiencia del desarrollo interior. Aquí lo principal es que si hay condicionamientos, apegos y miedos, el trapecio no sale y la persona se cae en la red y tiene que volver a subir.
Entonces tiene que romper los condicionamientos, apegos y miedos. Si logra romperlos, entonces aquí está agarrarse, salir, dejar atrás, y aquí se suelta entre los dos trapecios. Con mucha fe gira y del otro lado lo está esperando el otro trapecio, a menos que el karma lo impida, en cuyo caso cae y se tiene que volver a subir. ¿Y por qué cae? Porque tiene que pagar ese karma para que el karma desaparezca y vuelve a aventarse, y ahora aquí gira a ciegas y del otro lado, sin el karma, ya estará esperándolo el siguiente trapecio. Lo agarra, lo deja detrás y arriba del otro lado. Sube la escalera y aquí está entonces la persona ya en el proceso de desarrollo más establecido. Esto es más o menos uno de los mejores ejemplos que hay acerca de cómo se vive una experiencia de cambio. Hay que agotar el karma, que evitaría que esto suceda. Hay que tener mucho arrojo, mucha decisión, y hay que saber cuál es la ruta. Y una vez llegado de este lado, hay que celebrarlo porque nos estarán esperando para celebrar junto con nosotros el que nosotros hayamos podido hacer este tránsito, este modelo de cambio. Bueno, la teosofía es una de las escuelas serias en donde se transmite el conocimiento verdadero. Este conocimiento constituye un legado que debe ser cuidado por los miembros, por nosotros, para dejarlo intacto, para beneficio de las generaciones venideras. La historia de la humanidad está llena de alteraciones, interpolaciones, modificaciones de diferentes escuelas al grado de alterar la esencia de lo revelado, con lo cual privan a muchos de los seres humanos entonces de la enseñanza original. Bueno, esto también nos lo vamos a brincar, es la parte de la mente. Aquí está Nivesan, aquí está HPV y los maestros. Y ahora sí. Este libro, La vida interna, acuérdense que dejamos momentáneamente en suspenso las cartas de Jinera Hadasa. Vamos a regresar a ellas a raíz de que recibí correos y todo en relación a los adeptos y los chelas. Y para poder hablarlo, entonces, otro libro más introductorio, en este caso es el de La vida interna de Charles Leadbeater. Hablábamos la vez pasada que este libro se editó porque durante las tardes de Adiar los alumnos preguntaban muchas cosas a Annie Besant y a Leadbeater, y eran cosas muy importantes y muchas de ellas relacionadas con los chelas y con los adeptos. Entonces, después de pasar meses, o me parece que un año y pico más, de estas tardes, en donde se decían cosas muy importantes, uno de los que ahí participaban se ofreció a financiar un libro donde se pusiera la glosa de estas cartas, de estas reuniones. Entonces se aceptó y le dieron el formato tratando de recordar lo que habían sido aquellas preguntas, lo hicieron en formato de libro. Y este es un ejemplo del libro en inglés, de Inner Life, y este es en castellano. Y por eso dice aquí, conversaciones teosóficas de Adiar. Bueno, nos quedamos y vamos a ver un poco de los contenidos de este libro. Solo vamos a ver el primer capítulo porque es el que está relacionado con los adeptos. No vamos a ver los demás y luego nos regresamos a la parte donde nos habíamos quedado de Jinera Hadasa. Nos faltan unas 3 clases para entrar ya de lleno a las cartas. Aquí un muy poco de Leadbeater. Entonces fue un influyente miembro de la Sociedad Teosófica, autor de libros de ocultismo y cofundador junto a James Ingalls Whitwood de la Iglesia Católica Liberal. Y entonces arranca este capítulo hablando de los chelas, de los adeptos, etcétera. Se llama Los Grandes Seres. Y vamos a ver lo que dice acá. Los estudiantes de ocultismo, aún los que llevan muchos años de estudio, suelen no comprender a los maestros tales como verdaderamente son. Es lo primero que dice. Hay quienes los conceptúan como una especie de ángeles o devas, tan lejos de nosotros por su grandeza que apenas nos pueden prestar ayuda. Su grandeza es indiscutible y desde este punto de vista se abre un abismo incalculable de profundidad entre ellos y nosotros. Pero desde otro punto de vista están muy cerca de nosotros, no por la distancia del desarrollo que ellos tienen, sino porque de corazón a corazón ellos están bastante cerca de nosotros. De modo que su simpatía y ayuda son inmediatas y reales, es decir, contamos con ellos. A fin de tener clara la idea de este asunto, hemos de definir primeramente con toda exactitud lo que entendemos por un Mahatma, un maestro. Bueno, ya con esta introducción nos está diciendo varias cosas, que no entendemos muy bien cómo son los maestros, que sí, efectivamente son muy grandes y que utilizando nuestra mente lógica suponemos que si son tan grandes y tan avanzados en relación a nosotros, pues debe ser muy difícil contactarlos. Y luego aclara para nada. En realidad, la distancia sí es muy grande entre ellos y nosotros desde el punto de vista de desarrollo, pero contamos con ellos, que pueden brindar simpatía y ayuda de manera inmediata y real. Es el primer párrafo.
Bueno, por maestro significamos siempre a un miembro de la Gran Fraternidad Blanca, situado en tal nivel que pueda aceptar discípulos bajo su dirección. Ahora bien, la Gran Fraternidad Blanca es una organización sin semejante en el mundo, por lo que ha sido frecuentemente mal entendida. Algunas veces se ha dicho que es la fraternidad de los Himalayas o del Tíbet, o bien una corporación de ascetas indos residentes comúnmente en una fortaleza inaccesible, en una ingente montaña. Tal vez haya derivado este concepto de que los dos hermanos principalmente relacionados con la fundación y la obra de la Sociedad Teosófica viven hoy en el Tíbet, y de ahí se ha desprendido este supuesto. Encarnados en cuerpos indos. Para comprender este caso será mejor considerarlo desde otro punto de vista, y así arranca entonces esta obra. La mayor parte de nuestros estudiantes están familiarizados con la idea de las 4 etapas del sendero de santidad y saben que quien ha pasado por ellas hasta alcanzar el nivel de asceca terminó la tarea señalada de la humanidad, durante la cual la cadena planetaria y está por consiguiente exento de reencarnar por necesidad ni en este ni en ningún otro planeta. Bueno. Ante él, una vez que ha terminado la rueda de encarnaciones, se abren entonces 7 senderos, entre los cuales debe escoger cuando lleguemos todos a ese punto. La mayor parte se alejan de la Tierra en pos de una más amplia esfera de actividad, probablemente relacionada con el conjunto del sistema solar, por lo que la gran mayoría de los individuos de nuestra hermandad que alcanzan o que alcanzaron ya aquella meta han desaparecido por completo de nuestra percepción al haberse mudado de donde estaban. El corto número pueden dividirse en 2 clases. Entonces hay 7 senderos, muchos de ellos salen de nuestro planeta, pero de los muy pocos que se quedan aquí con nosotros y que actúan directamente en nuestro favor, se pueden dividir en 2 clases. Los que conservan cuerpos físicos y los que no. A estos últimos, los que no, se les suele denominar nirvanakayas, que por decirlo así se mantienen suspendidos entre este mundo y el nirvana y dedican todo su tiempo y energías a engendrar fuerza espiritual que deba ayudar a la humanidad en su progreso. La fuerza que de ellos dimana puede concebirse como un depósito de energía del cual los maestros y discípulos extraen la necesaria energía para realizar su obra entre los hombres. A causa de que el nirmanakaya se mantiene en contacto con los mundos inferiores, se le ha llamado candidato a la miseria o al dolor. Pero este concepto es erróneo, pues solo significa que no goza de la obra elevadísima de los niveles nirvánicos a los cuales ha tenido derecho por haber terminado su ciclo, y ha preferido permanecer junto a las regiones inferiores para auxiliarnos, es decir, auxiliar a quienes todavía estamos en la cadena de sufrimiento. No cabe duda de que renunciar a la vida superior para volver a este mundo es como salir de un puro, fresco y luminoso ambiente para sumirse en una mazmorra. Así de diferente es lo superior con esto. Pero quien esto hace, con intento de ayudar a los que en la mazmorra gimen, no es infeliz y miserable, mientras que en ella está, sino por completo se goza en auxiliar, no obstante la magnitud del contraste y el terrible sufrimiento y la esclavitud y opresión, todo lo que pasa en la mazmorra. Verdaderamente el hombre que rechaza la oportunidad de prestar auxilio, si se le ofreciese, sentiría después mucho más dolor en forma de remordimiento, porque cuando vemos la miseria espiritual del mundo y la situación de los necesitados de ayuda, no podemos permanecer incuriosos o indiferentes como los que todavía no la han visto. Y aquí pongo una explicación del nirmanakaya, aunque literalmente significa un cuerpo transformado, es una condición. La forma es la del adepto o yogi, que entra en esta condición post-mortem o la elige con preferencia al dharmakaya o estado nirvánico absoluto. Lo hace porque esta última kaya lo separa para siempre del mundo de la forma, dándole un estado de dicha egoísta en la que ningún ser vivo puede participar, quedando así excluido del seguidor de la posibilidad de ayudar a la humanidad o incluso a los devas. Aquí está haciendo la separación entre el dharmakaya y el nirmanakaya. Afortunadamente, continúa este capítulo, quienes de nosotros han visto y comprobado la miseria espiritual del mundo, o sea, todos, disponemos de un medio de prestar eficaz y verdadera ayuda. Y por débiles que sean nuestros esfuerzos en comparación del esplendente flujo de fuerza de un nirmanakaya, podemos añadir también nuestras gotitas al gran caudal de fuerza almacenada en este depósito de energía. Voy a leer otra vez. Afortunadamente, quienes de nosotros han visto y comprobado la miseria espiritual y nos hemos conmovido, disponemos de un medio de prestar eficaz y verdadera ayuda, igual que los nirmanakayas.
Y por débiles que sean nuestros esfuerzos, porque estamos muy abajo y tampoco tenemos tanta energía superior en comparación con el esplendente flujo de fuerza de un Nirmanakaya, sí podemos añadir poquito, es decir, unas gotitas al gran caudal de fuerza que está almacenada en ese depósito. Todo efluvio de afecto o devoción produce siempre un doble efecto, pues no solo beneficia al individuo a quien va dirigido, sino a sí mismo al que lo envía. Pero si el afecto o devoción se manifiesta sin el más leve egoísmo, entonces producirá un tercer resultado. Esto es muy importante. Voy a repetir. Entonces, la persona entonces que ha decidido poner estas gotas en este almacén de energía, no solo se beneficia el sujeto a la persona a quien le dirige esta energía, sino que por hacerlo también hay una parte de beneficio para el que la ha enviado. Pero esto se divide en dos, porque resulta que si aquella persona que envía esta energía renuncia al beneficio al que tiene derecho por haberla enviado y lo hace con afecto de evasión, entonces se manifiesta sin el más leve egoísmo, producirá un tercer resultado, que es el que va a explicar a continuación. Los afectos ordinarios, por muy elevados que sean, se mueven en una curva cerrada. Y los afectos ordinarios son estos, en donde con estas gotitas estamos tratando de ayudar a los que sufren. Se mueven en una curva cerrada, a veces de gran longitud, pero al final de cuentas cerrada. Y su resultado recae en quien los envía, porque están en una curva cerrada. Pero la devoción o el afecto del verdaderamente inegoísta se mueve en una curva abierta, es decir, se desplaza y se aleja del donador, es decir, de la persona que ha enviado esta energía. Y aunque algunos de sus afectos recaigan inevitablemente en quien los envió, la mayor y más noble porción de su fuerza asciende hasta el mismísimo Logos, y la magnificente respuesta de bendición que al punto fluye de él cae en un depósito para auxilio de la humanidad. Esta es una aclaración interesante. Entonces tenemos una forma de aportar a este almacén de energía para beneficio de los seres que sufren. Es mucho menor de lo que hace un Nirmanakaya, pero es útil. Y tenemos dos formas de hacerla. Una es esperando recibir también un poco de lo que enviamos, y la otra es sin esperar recibir nada de lo que enviamos. Y entonces se producen dos formas diferentes visuales. Una es un círculo en donde la energía llega al donde habíamos pretendido que llegase y vuelve. Y la otra es un círculo abierto, en donde la energía se va y se aleja, llega a la persona a la que le enviamos, pero sigue todavía hacia porciones más elevadas. Por lo tanto, todos, aún los más débiles y pobres, podemos ayudar al mundo de esta hermosísima manera, es decir, añadiendo fuerza espiritual a este depósito. En esto se funda la enseñanza católica de las obras de superrogación. El todavía más limitado número de adeptos que conservan cuerpos físicos, aquí nos está diciendo que hay un limitado número de adeptos que conservan cuerpos físicos, están aún más cercano contacto con nosotros, a fin de desempeñar ciertos oficios y cumplir ciertas obras necesarias para nuestra evolución. Y a esto se les ha solido dar los nombres de gran fraternidad blanca, de jerarquía oculta, etc. Entonces, lo que está comentando aquí de Twitter, dice, hay todavía un número más limitado de adeptos que conservan cuerpos físicos y que están muy cerca de nosotros, está comentando, a fin de desempeñar ciertos oficios y cumplir ciertas obras. Se les llama gran fraternidad blanca principalmente. Son un muy corto número de hombres sumamente evolucionados, que no pertenecen a determinada nación, sino al mundo en general. En la Tierra no viven juntos, aunque como es natural están en continua comunicación en los mundos sutiles. Como quiera que ya no necesitan renacer, cuando se les gasta un cuerpo, agarran otro, toman otro, en donde mejor les convenga para la obra que han de realizar. Por lo cual no hemos de dar ninguna importancia a su nacionalidad de los cuerpos que llevan en determinada época, ni su origen, ni su color, ni nada. Simplemente toman cuerpos porque lo más importante es la obra que deben realizar, y en eso se basa el que puedan tomar. Luego va a decir cosas muy interesantes, ya lo van a ver. La reverencia nos veda a decir mucho del gran jefe de esta jerarquía de la que estamos hablando. La reverencia al jefe nos veda, nos impide decir mucho del gran jefe de esta jerarquía en cuyas manos está el destino de los continentes y en cuyo nombre se confieren todas las iniciaciones. Es uno de los poquísimos que aún permanecen en la tierra de aquellos señores de la llama, de los hijos de la ígnea neblina, de los grandes seres que hace unos 10 y 8 millones de años descendieron de Venus para conducir y auxiliar la evolución de la humanidad en nuestra cadena.
Estos seres no tomaron cuerpos de nosotros, a esta sazón enteramente infantil humanidad, no tomaron cuerpos de nosotros, sino que se los formaron con la fuerza de su voluntad, a modo de permanente materialización, análogas a los cuerpos que poseemos actualmente. Bueno, esto está mal redactado porque está traducido, pero estos seres no tomaron cuerpos de nuestras cadenas a la sazón enteramente infantil humanidad, sino que los formaron con la fuerza de su voluntad, que ya lo hemos visto en las clases de Isaac, a modo de permanente materialización a través de la voluntad, análogos a los cuerpos que poseemos actualmente los que estamos en el plano terrestre. Durante aquel periodo y largo tiempo después, no hubo en nuestra humanidad individuo alguno lo suficientemente desarrollado para desempeñar ninguno de los elevados oficios de esta jerarquía. Por lo tanto, necesitamos y recibimos aquella ayuda externa. O sea, no hubo candidatos tan elevados como para poder sustituirlos. Poco a poco, según se fue desenvolviendo la humanidad, pudo valerse de más en más por sí misma y los grandes señores de la llama quedaron libres para ir en auxilio de otras evoluciones. Pero uno de ellos ejerce todavía la suprema dignidad de rey, es el de hasta arriba, y gobierna y rige toda la evolución de la Tierra, no solamente la humana, y sus inferiores, la animal, vegetal y mineral y elemental, sino también la de los grandes reinos extrahumanos, de los espíritus de la naturaleza, de los devas, algunos de los cuales son muy superiores incluso al reino humano. Todo eso lo dirige este jefe o rey. Y aquí tengo dos notas. Precisamente ahora, algunos de estos cuerpos son las obras piadosas, devocionales, benéficas y caritativas que se practican voluntariamente y sin segundas intenciones, además de las que por obligación deben corresponder a cada cual según su estado. Indos, está hablando de la fraternidad blanca, entonces algunos son indos, uno es tibetano, otro chino, dos al menos ingleses, otro de origen italiano, otro húngaro, otro sirio, otro de la isla de Chipre. Bueno, es para reforzar entonces lo que él estaba diciendo, lo que se estaba diciendo de que no tienen una nacionalidad específica, sino que van tomando los cuerpos que requieren de acuerdo al trabajo que tienen programado. Y aquí hay otra nota, según acabamos de decir, no tiene importancia la nacionalidad de estos cuerpos, y solo lo menciono para demostrar que sería lamentable error creer que la jerarquía gobernadora pertenece exclusivamente a una raza. No es así. Continuamos. Unas veces encarga a uno de sus subordinados, este rey, que fundan una nueva religión, y otras veces se encarna él mismo para tal fin, si lo considera conveniente. Al ministro de la religión, si se pudiera llamar así, se le llama en Oriente el Bodhisattva, o sea, el que está próximo a llegar a la budidad, al nivel de Buda. El último que ejerció este elevado cargo fue el señor Gautama. La dignidad del budado no estaba tan solo en el logro de la iluminación, sino que también consiste en recibir la suprema y definida iniciación. De suerte que quien llega a este nivel ya no puede reencarnar en la tierra, sino que transfiere su tarea a su sucesor, y por lo general queda ya enteramente desligado de toda relación con la tierra el que ha llegado a ese nivel. Sin embargo, ha puesto un sucesor. Sin embargo, el señor Gautama permanece todavía hasta cierto punto en contacto con la tierra, a fin de ayudarla, y una vez al año se manifiesta en la fraternidad de adeptos y derrama sobre ellos su bendición para que la difundan por el mundo entero. Todavía pueden llegar hasta el señor Gautama quienes conocen los medios y el camino para hacerlo. En una de sus recientes obras, nos dice la señora Besant que Gautama encarnó una y otra vez como el gran instructor de las primeras subrazas de la raza aria, y que fue Hermes, le tocó ser Hermes, el fundador de los misterios de Egipto, y también fue el primero y mayor Zoroastro, que instruyó el culto al sol y del fuego, y después fue Orfeo, el fundador de los misterios en Grecia. Por supuesto que solo encarnó en estos personajes, no solo encarnó en estos personajes, sino en muchos otros, pues en nuestras investigaciones del pasado les hemos visto fundar otras religiones. Bueno, aquí está hablando entonces de que Buda en realidad había tenido encarnaciones también muy importantes precedentes o posteriores. Y aquí algunas notas que puse a las órdenes del rey, están varios jefes de departamento, si se puede poner este ejemplo, o ministros, cuyas tareas no son más comprensibles en líneas generales que las de aquel, es decir, del rey. Aunque los pormenores trasciendan nuestro alcance, nos cabe formar ligera idea de que las múltiples actividades y responsabilidades del menú de una raza raíz, y podemos imaginarnos a cierto punto los deberes del ministro de religión, que a la postre es sumamente importante, que las levanta una tras otras adecuadas a todas las necesidades espirituales de determinado tipo de las gentes según la época de la historia en la que cada religión aparezca. Es decir, cuando hay una época de mucho extravío o hay una concatenación de fuerzas asociada a un grupo cultural, es momento de fundar una religión para entonces que la gente pueda relicarse o unirse y tener más o menos una ruta
para su propio desarrollo. La profunda referencia y firmísimo afecto en que al señor Gautama tiene todo el Oriente se debe a dos causas. Uno, fue el primero de nuestra humanidad que alcanzó la estupenda cumbre del Budado, y por lo tanto se le puede considerar como la primicia y conductor de nuestra raza. Y la segunda, que para apresurar el progreso de la humanidad tomó a su cargo ciertas tareas suplementarias de pasmosísima índole cuya naturaleza es imposible comprender. Se afirma que al llegar el tiempo en el que la humanidad pudiera proporcionar a alguien capaz de ejercer el altísimo oficio de Buda, no había nadie idóneo, pues pocos individuos de la humanidad terrestre alcanzaban por entonces las etapas superiores del adeptado. Y los delanteros, de entre ellos eran dos amigos y hermanos de igual desarrollo, el señor Gautama y el señor Maitreya. En su gran amor hacia el género humano, se prestó el primero a realizar voluntariamente el tremendo esfuerzo necesario para ponerse en condiciones de cumplir con la obra requerida, mientras que su amigo y hermano resolvió seguirle para sucederle miles de años después en el oficio. En aquellos remotísimos tiempos, el señor Gautama rigió la religión y educación del mundo, pero ahora ha transferido ese alto oficio al señor Maitreya, llamado el Cristo de Occidente, quien tomó el cuerpo de su discípulo Jesús durante los 3 últimos años de su vida en la tierra, y quienes lo saben nos dicen que no tardará mucho en volver a fundar otra religión. Al calce, la afirmación sentada en algunas de las primeras obras teosóficas de que encarnó en la personalidad de Sankaracharya es errónea, pues desde el punto de vista oculto, ambos grandes instructores siguieron caminos del todo distintos. Sin embargo, la afirmación tenía algún fundamento, debido a que algunos de los vehículos preparados por uno de ellos los utilizó el otro, según lo explicó Blavatsky en el tercer volumen de la Doctrina Secreta. Bueno, ahí se está corrigiendo un error de interpretación. El señor Maitreya ya encarnó varias veces antes de llegar al oficio que actualmente desempeña, pero aún entonces parece que fue instructor o sumo sacerdote. Se sabe hoy que los dos maestros más importantemente relacionados con la fundación y obra de la Sociedad Teosófica serán respectivamente el legislador y el instructor de la sexta raza raíz que ha de aparecer dentro de 7 siglos. El Manú o guía temporal es un monarca autócrata que gobierna todo lo relativo a la vida de la nueva raza en el plano físico y procura por todos los medios posibles que sea esta vida conforme al modelo dado por el Logos. El instructor espiritual tendrá a su cargo los diversos aspectos religiosos de la nueva raza y también la educación de los niños. Bueno, vamos a leer de esto porque es interesante. Entonces se sabe hoy que los dos maestros más íntimamente relacionados con la fundación y la obra de la Sociedad Teosófica, ya sabemos de quién está hablando, serán respectivamente en el futuro legislador e instructor de la sexta raza raíz, que habrá de aparecer aproximadamente dentro de 7 siglos. El Manú o guía temporal es un monarca autócrata que gobierna todo lo relativo a la vida de la nueva raza en el plano físico y procurará por todos los medios posibles que sea esta vida conforme al modelo dado por el Logos, es decir, será mucho más cercano a los designios del Logos. El instructor espiritual tendrá a su cargo los diversos aspectos religiosos de la nueva raza y también la educación de los niños. Bueno, es evidente que uno de los principales objetos de la Sociedad Teosófica fue que estos dos maestros pudieran rodearse de un número de hombres inteligentes capaces de cooperar voluntariamente a su magna obra, en la que más cercanamente les ayudarán otros hombres, hoy día discípulos de ambos maestros, pero que dentro de 7 siglos habrán conseguido ya el adeptado. Por lo tanto, debemos forjarnos por ideal el privilegio de que seamos elegidos para servirlos en la admirable obra que el beneficio del mundo aguarda. Habrá amplias ocasiones para desplegar toda clase de talentos porque la obra será de variadísimo carácter. Algunos de nosotros nos veremos inclinados a un aspecto de ella y otros a otro, según nuestra predominante simpatía con uno o con otro de los supremos caudillos. Se ha dicho repetidamente que uno le caracteriza el poder y al otro el amor y la compasión. Y aunque esto es muy verdad, podría llevar al error si no se comprendiera apropiadamente. Y aquí hay 2 notas. Quien tenga la mente lo bastante abierta para recibir este magnificente concepto de la espléndida realidad, echará de ver el punto cuán perjudicial e inútil es defender una religión en contra de la otra. Convertir a los fieles de una en otra y comparar despectivamente a los fundadores religiosos de una religión estando en otra. Esto último resulta en verdad ridículo, porque los dos fundadores comparados son o bien 2 discípulos de una misma escuela o 2 encarnaciones de una misma individualidad perfectamente de acuerdo en los principios. ¿Qué principios? Principios fundamentales
aunque durante algún tiempo expongan distintos aspectos de la misma verdad, acomodados a las necesidades de las gentes con las que tratan en diferentes partes del globo. Las enseñanzas son esencialmente las mismas, por más que varíe muy mucho su exposición o la forma de expresarse en las diferentes culturas en las que estas religiones habrán de exponerse. Bueno. Son de distintos rayos o tipos y llegaron por diferentes caminos a su actual nivel, de modo que no pueden por menos demostrar esta circunstancia. Pero caeríamos en deplorable error si creyéramos que el primero tiene un grado menos de amor y compasión que su hermano, o que a éste le falta algo de poder propio del primero. Entonces aquí está aclarando que estos dos maestros provienen de rayos diferentes y por lo tanto tienen peculiaridades diferentes, pero ninguna es más importante que la otra. Intervendrán otros maestros en esta obra y cabe presumir que algunos de nosotros también intervengan por mediación de alguno de ellos. Es probable que los maestros, mejor conocidos con el nombre por vosotros, no os sean tan reales, claros y bien definidos como lo son a quienes de nosotros han tenido el privilegio de hablarles cara a cara y verles constantemente en el transcurso de nuestra actuación. Vamos a repetir esto. Es probable que los maestros, los mahatmas, sabemos de quién estamos hablando, mejor conocidos por los nombres o las iniciales por vosotros, no nos parezcan tan reales, claros y bien definidos como lo son a quienes de nosotros, que hemos tenido el privilegio de hablarles cara a cara y verles constantemente en el transcurso de nuestra actuación. Sin embargo, debéis procurar por medio de la lectura y la meditación sobre ellos adquirir el convencimiento definido de su presencia, de suerte que no sean para vosotros ideales vagos, sino hombres vivientes, tan hombres como nosotros en cuanto a organización física, aunque enormemente más adelantados en todos los conceptos. Pero como en ellos no hay mácula alguna, nos parecen dioses por el poder, por el amor y por la compasión que de ellos se irradia. Este es un tema importante porque al no tener una evidencia de, como lo han tenido ellos, los que están hablando, Leadbeater y Ali Besant, de la existencia de los maestros, la existencia física, entonces aquí nos recomienda, debéis procurar por medio de lectura y meditación sobre ellos adquirir el convencimiento definido de su presencia, de suerte que no sean para vosotros ideales vagos, sino hombres reales. Notas al calce, uno de los maestros a que nos referimos ha sido gobernante en muchas encarnaciones, aún en las primitivas, y de su actitud y mirada emana indudablemente un aire de poderosa majestad, uno de los dos maestros, así como del rostro de su hermano irradia copioso flujo de amor y compasión. Entonces, aquí nos está dando una clave que los rostros irradian. En uno es el poder de majestad y en el otro amor y compasión. Y la otra es muy significativo que a pesar del pavoroso sentimiento infundido por su formidable poder, nadie quede humillado ni cohibido, sino siempre alentado en su presencia. Es decir, que cuando se aparece o se acerca, a pesar del formidable poder que tiene, nadie siente ni miedo, ni humillación, ni ninguna otra cosa, ni se cohíbe, sino al contrario, se siente alentado por su cercanía y por su presencia. Entonces siente el hombre que nunca más quedará atribulado, pues ha visto las cosas en sus verdaderas proporciones. Entonces no volverá a olvidar que por negras que sean las nubes, está brillando el sol tras de ellas. Las vibraciones de los maestros son tan intensas que solo pueden evocar en nosotros las que armonicen con ellas. Ojo, importante. Las vibraciones de los maestros son tan intensas, tan luminosas, tan altas, tan sutiles, que solo podrían evocar en nosotros lo que nosotros hagamos para armonizarlas con ellas. De modo que sintamos que la más completa confianza y amor con el anhelo de estar siempre en su presencia. No quiere decir esto que desaparezcan vuestras malas cualidades, sino que os veréis entonces capaces de vencerlas y no os importa que Él las conozca, pues tenéis la seguridad de que las comprende perfectamente y comprenderlo todo equivale a perdonarlo todo. Nos haremos cargo del aspecto humano de nuestros maestros si recordamos que en épocas relativamente recientes han sido algunos de ellos personajes históricos. Por ejemplo, el maestro KH fue el filósofo Pitágoras en otra encarnación. Y anteriormente había sido un sacerdote egipcio, Shartón, y otra vez fue sumo sacerdote de un templo de Agadé, en Asia Menor, donde pereció en la general matanza de los habitantes por una horda barbárica que irrumpieron desde las montañas. En aquella ocasión, tomó inmediatamente el cuerpo de un pescador griego que se había ahogado en la fuga, y en ese cuerpo se marchó a Persia, en donde prestó valioso auxilio al último zoroastro de la obra
en la obra de restablecer la moderna forma de la religión más deísta. Posteriormente fue Flamen, del templo de Júpiter en Roma, y más tarde todavía el insigne instructor budista Nagarjuna. En nuestras indagaciones de las vidas pasadas de algunos miembros de nuestro grupo, le hemos encontrado muchas veces, pero casi siempre como sacerdote o instructor. Por otra parte, en estas mismas indagaciones hemos hallado frecuentemente al discípulo de Jesús, que en Palestina tuvo el privilegio de ceder su cuerpo a Cristo. Entonces, repetimos, por otra parte, en esas mismas indagaciones, ya no nada más con los Mahatmas, sino hemos hallado frecuentemente al discípulo de Jesús, que en Palestina tuvo el privilegio de cederle su cuerpo a Cristo. A consecuencia de este acto, encarnó en la personalidad de Apolonio de Triana, y en el siglo XI apareció en la India en la persona del instructor que se llama Ramanujaracharya, que restauró hasta muy alto nivel el sentimiento de devotos del hinduismo. Y una nota al calce aquí, quien permanece ante uno de ellos no puede por menos sentir la más profunda humildad por contraste entre sí mismo y la grandeza del maestro. Y no obstante esta humildad, siente firme confianza y en sí mismo, puesto que si el maestro, que también es un hombre, ha triunfado, igualmente triunfará el discípulo, el alumno. En su presencia todo parece posible y aún fácil. Y se recuerdan las tribulaciones pasadas sin comprender por qué habrían de ocasionar tanta agitación y tanto desaliento. Bueno, en este slide se dicen cosas muy importantes de lo que se preguntaban, lo que preguntaban entonces los que estaban en esos atardeceres de Atia. Vespasiano, que le había conocido en Alejandría, le miraba como hombre divino y le pedía consejo. Habiendo cantado un día Nerón en el teatro, en los Juegos Públicos, Tigelino preguntó a Apolonio de Atenas, del que estábamos hablando hace poco, que qué pensaba del emperador. Le hago mucho más favor que tú, respondió el filósofo. Tú le crees digno de cantar y yo mejor de callarse. Vamos a leer otra vez de cómo se las gastaba entonces Apolonio de Triana. Entonces Vespasiano, que le había conocido a Apolonio en Alejandría, le miraba como un hombre divino, porque era muy desarrollado, y le pedía consejo. Habiendo cantado un día Nerón en un teatro, en los Juegos Públicos, Nerón cantó. Tigelino le preguntó a Apolonio qué pensaba del emperador respecto a cómo cantaba. Y lo que contestó es: le hago mucho más favor que tú, respondió el filósofo. Tú le crees digno de cantar y yo de que mejor se calle. El rey de Babilonia le pidió, esta es otra anécdota, le pidió un remedio para reinar con tranquilidad. Apolonio se limitó a contestarle: ten muchos amigos y pocos confidentes. Luego, habiendo sorprendido a un esclavo eunuco con la concubina de dicho rey, el príncipe preguntó a Apolonio cómo castigaría al culpable. Y lo que dijo Apolonio fue: dejándole la vida, contestó el filósofo. Y como el rey se mostraba sorprendido, añadió: si vive, su amor será el mayor de los suplicios. En el reinado de Domiciano, Apolonio fue acusado de magia, encerrado en un calabozo después de haberle hecho cortar el pelo y las barbas, y ahí cargado de grilletes y cadenas. Desterrado después por el mismo emperador, murió poco tiempo, lo cual no fue obstáculo para que después de su muerte se erigieran estatuas y le hicieran honores divinos. Ahí, de hecho, junto tenemos una de las tantas estatuas de Apolonio de Triana. Se le dieron honores divinos en Éfeso, Rodas y la isla de Creta, pretenden poseer su tumba. Y Triana, que dedicó un templo, obtuvo en memoria suya el título de ciudad sagrada, lo que le daba el derecho de elegir magistrados dentro de lo que era lo que se estilaba en aquella época. A estos aspectos de su biografía hay que añadir la singularidad de su muerte, al menos lo que se supone que pasó en Creta, en un templo custodiado por fieros perros que no le atacaron, puertas del templo que se abrieron solas ante él y un coro celestial que le conminaba a subir, y el hecho singular de que después de su muerte se apareció un discípulo que dudaba de la inmortalidad del alma, todo ello según la vida de Apolonio de Triana, según Filóstrato. Bueno, estamos viendo muchos detalles de los adeptos, y sobre todo de los adeptos famosos y de su progresar, del progresar que todos han tenido a lo largo de la historia humana. Indudablemente, algunos de vosotros habrá oído decir mucho de otros maestros, además de los dos principales encargados de la obra teosófica. Así, por ejemplo, otro maestro dictó para nuestra enseñanza la luz del sendero y el idilio del loto blanco, mientras que otro maestro dictó para nuestra enseñanza la luz del sendero y el idilio del loto blanco, mientras que otro tomó a su cargo gran parte de la obra en Europa y ha escrito para nosotros algunas de las más hermosas obras literarias. Además,
El que en un tiempo fue el discípulo de Jesús cuida de las diversas actividades de las iglesias cristianas y el otro vigila especialmente la obra en la India. Así vemos que la evolución del mundo no está de modo alguno dejada de sí misma para que prosiga al acaso como algunos suponen temerariamente, sino que por el contrario está cuidadosamente gobernada y dirigida por la jerarquía de adeptos. Solo con estas aclaraciones que nos están haciendo. Aunque sin menoscabo del libre albedrío de los hombres. Los miembros de la fraternidad influyen en el continuo, por medio de sus agentes, en las personas de mayor suposición en el mundo, y los aconsejan y sugestionan mentalmente para inducirlos a construir la futura confraternidad universal cuando hayan desaparecido las guerras. Pero conviene advertir que se ha de respetar y tener en cuenta el karma de los pueblos individuos, pues si bien fuera fácil que el mundo progresara más rápidamente, no resultaría de ello mayor ventaja para las gentes. El maestro KH me dijo en una carta que recibí de él: por supuesto que yo podría fácilmente decirte con toda exactitud lo que hacer y por consiguiente lo harías, pero entonces el karma de la acción sería mío y no tuyo, porque el karma del que dicta qué hacer las cosas es sobre el que dicta y no tanto sobre el que está obteniendo la indicación y la realiza. Y tan solo obtendrías el karma de la pronta obediencia. Los hombres han de aprender a ser algo más que servidores inteligentes, han de aprender a ser cooperadores, porque algún día habrán de hacerse de por sí la misma obra, y para ser capaces de mayores responsabilidades en el futuro han de asumir las menores del presente, es decir, como obedientes servidores. Verdad es que puede ofrecérsenos ocasión de una responsabilidad de importancia mundial, pero esto ocurrirá una vez en centenares de vidas. Verdad es que puede ofrecérsenos ocasión de una responsabilidad de importancia mundial, pero esto será pues una vez en centenares de vidas. Cuando la ocasión se ofrezca, en nuestra mano estará aprovecharla o desperdiciarla, según hayamos o no contraído el hábito de aprovechar las mismas ocasiones de la vida diaria, a fin de que al llegar el momento crítico estemos acostumbrados automáticamente a obrar en justicia. Nuestras ocasiones de beneficiar o dañar son por lo general muy leves con relación al mundo, pero cuando hemos aprendido a proceder invariablemente y automáticamente por la justicia en estos mismos asuntos, la gran fraternidad estará segura al confiarnos tareas de mayor relevancia. Bueno, y bueno, como se ha hablado del idilio del loto blanco, es este, y aquí hay algunos comentarios de la obra. En esta interesante obra, difundida ya considerablemente entre el público, es por una parte instructiva en más de un concepto. En efecto, describe en forma verdaderamente justa las creencias y el sacerdocio egipcios, cuando en Egipto la religión declinaba y perdía su pureza, desgarrado en un sistema de adoración tántrica, mancillada por una magia que se usaba sin ningún escrúpulo, con designios egoístas e inmorales. Posible es también que la obra que nos ocupemos sea una verdadera historia sensa. Representa el último hierofante de Egipto. De igual modo que un árbol al morir deja caer una semilla que ha de producir en su tiempo un árbol análogo, así una gran religión parece que haya de llegar a legar su vida y a entregar en uno o varios adeptos destinados a conservar su sabiduría y a revivir sus creencias en tiempos más o menos lejanos, cuando todo esté más tranquilo, cuando la evolución, siguiendo su curso, haya madurado al esperado fruto. La antigua y gran religión de Chemni está destinada a reaparecer en nuestro planeta en otro momento. Bueno, esto es entonces lo que ya aparece al final de lo que sería esta obra. Esta es la de Babel Collins. Y vamos a quedarnos acá antes de regresar a las cartas que estábamos revisando. Dice, la actividad de la mente comienza por la sensación, acto seguido aparecen las emociones. La mente en formación del niño se encuentra personificada en la joven doncella que con él juega. Cuando la mente empieza a funcionar, los placeres de la sensación no tardan en sembrar el camino del alma humana de violentas y terribles emociones. Sensa desciende del grado del plano espiritual en el momento en el que pierde la vista la sublime flor del loto y su gloriosa divinidad. Estamos hablando de la obra del idilio Loto Blanco. Tú estarás destinado a vivir en medio de las flores campestres, dice la muchacha, evitando de este modo un principio de inequitud. Tan solo la belleza de la naturaleza atrae al principio de atención de Sensa, pero su inteligencia no tarda en conducirle ante la diosa sombría del santuario. Avidia tiene su verdadera morada en la mente, y es imposible resistir a su influencia en tanto que no está dominada la actividad mental del hombre. Cuando el alma sufre la influencia de la diosa sombría,
Los jerarcas del templo se aprovechan de ello para utilizar sus fuerzas con fines egoístas. La diosa necesita 12 sacerdotes, entre los que se haya comprendido Sensa. No puede obrar deliberadamente antes de que las 6 emociones y los 5 sentidos se hayan aliado con la fuerza y ayuda mutua, como lo prueba la experiencia de cualquier hombre. Aislados son débiles y se pueden vencer fácilmente, pero si se mancomunican, se convierten en una fuerza tal que es muy difícil vencer. Bueno, aquí hay una clave muy interesante en la obra, entonces que no puede obrar deliberadamente antes de que las 6 emociones básicas y los 5 sentidos se hayan aliado con la fuerza de ayuda mutua. Y aquí estamos hablando de la construcción de un programa de fraternidad. Bueno, la dedicatoria que hace Mabel Collins coincide con lo que nos están diciendo entonces los autores de esta primera obra, porque la dedicación es a su inspirador y verdadero autor de esta dedicada a esta obra. Bueno, se vuelve, dice Sensa, viniste a trabajar, debía ser mi ayuda, mi obrero, mas todo ha cambiado ya. Bueno, es otra parte de la propia obra, la que quería ponerles algunos detalles para revisarla. Sin embargo, vamos a dejar esto por un momento para regresar otra vez a lo que es ese primer capítulo. Déjenme... No, aquí está. Déjenme ver hacia atrás. Bueno, esto lo leemos después porque es más largo y continuamos entonces con este primer capítulo. Cierto es que la comprensión de estos grandes seres, de los que estamos hablando, no debe ser simple tema de curiosidad o de interés egoísta, sino con el propósito de conocerlos tales como son. Pues son hombres como nosotros, con tanta variedad entre ellos como las que hay entre nosotros y aunque en mucho más elevado nivel. Todos ellos tienen la misma medida de sabiduría, poder y amor, y sin embargo no son en modo alguno todos iguales. Son individuales como nosotros, están en la cima de la escala de la humanidad, pero no olvidemos que si bien nosotros nos hallamos en los peldaños inferiores, algún día alcanzaremos el mismo nivel que ellos tienen y estaremos en donde ellos están. Importa considerar que una de las características de los maestros es su integral y ponderado desarrollo. Si nos examinamos a nosotros mismos, echaremos en ver con toda seguridad nuestro desproporcionado desarrollo unilateral en algunos aspectos, es decir, no estamos desarrollados integralmente y tampoco ponderadamente. Hay quienes poseen poderoso entendimiento y están faltos de devoción y compasión, al paso que otros tienen profundo espíritu devocional, pero son flacos en el entendimiento. Un maestro es perfecto, porque es integral, en todas las modalidades de su ser, como debe advertir al considerar el potente talento de Pitágoras, hermanado con el amor y compasión del maestro K.H. Pero debemos interpretar torcidamente el maravilloso conocimiento de los maestros. Para llegar al adeptado, hubieron de quebrantar, entre otras, las ligaduras de avidia, la ignorancia. Y suele decirse que al vencer la ignorancia se adquiere la omnisciencia. Sin embargo, la personal relación con los maestros nos ha dado a entender que no sucede así en el literal sentido de la palabra. Pues hay maestros que no conocen todos los idiomas, otros que no son artistas ni músicos, y así los demás. A mí me parece que vencer la ignorancia significa la adquisición de un poder por cuyo medio domina el conocimiento de cualquier materia, asunto o tema que le convenga estudiar. Desde luego que no tienen todos los hechos almacenados en su cerebro físico, pero también es cierto que pueden obtener fácilmente cualquier conocimiento que necesiten. Así, por ejemplo, en lo referente a idiomas, si un maestro desea escribir una carta en un idioma que desconozca, se valdrá del cerebro de un discípulo que lo conozca, sugiriéndole las ideas y empleando las palabras en las que se ven envueltas. Si alguien le habla en un idioma desconocido, puede instantáneamente asir en el mundo mental el pensamiento subyacente en las incomprendidas palabras para entender lo que se le está diciendo. Bueno. Continuamos. Se pregunta a menudo si un hombre vulgar, común y corriente, reconocería desde luego a un maestro si lo encontrara en el mundo físico. No veo la razón de que pudiera reconocerlo. Sin duda se percataría de que esa persona tiene una nobleza, dignidad y serenidad y aún una santidad de adepto, pero no podría por menos de comprender que está en presencia de un hombre superior. Mas para asegurarse de que es un maestro, fuera necesario verle el cuerpo causal, que el hombre vulgar no puede ver. Este cuerpo causal denotaría el desarrollo del adepto por su gran tamaño y la especial disposición de los colores que difieren en cada maestro según el tipo de rayo al que pertenezca. Pero todo esto se halla fuera del alcance del hombre vulgar. Por lo tanto, entonces,
La respuesta es no hay manera de reconocer, siendo hombres vulgares, a estos maestros. Los maestros no tienen ninguna señalada peculiaridad externa por la que se les pueda reconocer, aunque todos ellos poseen gran serenidad y benevolencia y sus rostros reflejan un gozo tranquilo y una paz superiores a toda comprensión. La mayoría de ellos son de hermosa postura. Por lo perfecto de sus cuerpos pueden vivir con arreglo a principios de absoluta higiene y no los conturba cosa alguna. Casi todos nosotros hemos de agotar todavía mucho karma de varias clases y esto, aparte de otras circunstancias, modifica el aspecto de nuestros cuerpos físicos. Pero ellos hace ya largo tiempo que agotaron el karma y por consiguiente el cuerpo físico es la perfecta exposición o expresión en el mundo físico del augeoides o glorificado cuerpo del ego. Por lo tanto, no solo es espléndidamente hermoso el cuerpo de un maestro, sino también cualquier otro cuerpo que le tome en sucesivas encarnaciones será exactamente reproducción del gastado, porque cada cual ha de alterarse solamente porque él lo tenga. Bueno, continuamos con las cartas, con la introducción de esta obra. Otra circunstancia notable es que pueden conservar sus cuerpos físicos durante mucho más tiempo que nosotros. Otra circunstancia notable es que pueden conservar sus cuerpos físicos mucho más tiempo que nosotros, a causa de, sin duda, la perfecta salud y carencia de inquietudes que antes nos referimos. Casi todos los maestros a quienes conozco tienen la fuerza de la vitalidad, aunque en muchos casos hay testimonio de que sus cuerpos físicos han transpuesto la ordinaria edad del hombre. Recuerdo haberle oído decir a Blavatsky que su maestro no parecía tener la última vez que lo vio ni un día más que cuando lo observó en su niñez. Lo viera 60 años antes, es decir, estaba igualito. Únicamente en el caso del maestro que había conseguido poco a poco el adaptado en el mismo cuerpo que todavía llevaba, se notó cierta rudeza de semblante, como resultado, sin duda, de algún residuo kármico atraído en la actual encarnación, aunque cabe la seguridad de que cuando tome otro cuerpo no persistirá esta característica, es lo que comenta HPB. Son los maestros más silentes que la mayoría de los hombres, pues no hablan mucho, quienes están muy atareados. Ellos son, sin comparación, los más ocupados entre todas las gentes del mundo. Su discípula Blavatsky era la persona de más amena y copiosa conversación que he conocido, pero nunca habló por gusto de hablar. Así sucede con los maestros. Nunca hablan sin un propósito definido, que siempre es el de alentar, socorrer o advertir cosas importantes para aquellas personas a quienes normalmente aconsejan. Hablan suavemente y con grandísima amabilidad, aunque emplean algo de donosa jocosidad que, lejos de herir ni lastimar, regocija los ánimos tribulados, los adulciga las reconversiones que necesitan hacer. Seguramente que quien carezca del sentimiento del buen humor no progresará la cosa en ocultismo. Entonces aquí lo que están haciendo es que tienen grandísimo sentido del humor. Son muy divertidos, muy afables. Bueno, es lo que está comentando acá. Lo del sentido del humor se dice también en algunas otras obras, pero aquí se recalca también. El número de adeptos que ayudan en un cuerpo físico a la evolución del mundo no pasa de 50 o 60. Pero conviene advertir que por la mayor parte no admiten discípulos, porque están empleados en muy distintas labores. Blavatsky empleó impropiamente la palabra adepto, pues en unos pasajes nos habla de adeptos iniciados y en otros de adeptos no iniciados. En nuestras últimas obras hemos contraído el título de iniciado a quienes han transpuesto por lo menos las primeras de las 4 grandes etapas del sendero de santidad, y hemos reservado el título de adepto para quienes llegaron al nivel de Aseca y terminaron la evolución señalada de la humanidad en la presente cadena planetaria. Aquí tiene otra corrección que se hace entonces a algunas de las interpretaciones que hay respecto a esta literatura. Finaliza. La conciencia de la Aseca actúa normalmente en el mundo átmico o nirvánico, mientras que su cuerpo físico está en vigilia. Pero de entre los que ya han conseguido el adeptado, únicamente los 50 o 60 que antes nos referimos retienen cuerpo físico para permanecer en contacto con la Tierra y ayudar a la humanidad. Y aún de este número solo unos pocos aceptan discípulos bajo determinadas condiciones. A estos últimos, que son los menos, les damos el título de maestros. Sin embargo, por pocos que sean, tienen su oficio incalculable importancia, pues sin su ayuda le sería imposible al hombre atravesar los portales de iniciación. Es decir, están siempre presentes y siempre nos ayudan. Siempre, por supuesto, que nosotros demos un paso hacia ellos. Y me parece que hasta acá llega el primer capítulo. Perfecto. Bueno, hemos ya traspasado todo lo que era el primer capítulo de esta obra, que contesta mucho de las especulaciones que habían salido en alguna de las cartas anteriores de Génera Hadassah, en donde se abrió no una polémica, pero sí una serie de preguntas respecto a lo que son
los adeptos y los chelas. Bueno, ¿cómo desarrollarnos sabiendo lo que somos? Aquí vamos a entrar en otra obra. Esta es de Edouard Jouret, que se llama Los Grandes Iniciados, pero esto lo vamos a ver después de que acabemos con las cartas de Shinra Hadassah. Vamos a ver un poquito nada más de esto, cómo es la doctrina de los iniciados, de acuerdo a este autor, las pruebas de iniciación, y luego el libro 6, que está Pitágoras en los Misterios de Delfos. Vamos a ver algún poquito de esto también. El libro 7 es muy importante, Platón en los Misterios de Eleusis. Y vamos a ver esto más resumido. Aquí tenemos lo que vamos a ver más adelante, los Misterios de Eleusis. Y aquí algunas de las obras. Luego la religión de los maestros, a través de la rueda de la vida. Vamos a revisar un poco de budismo para entender cuál es la religión de los maestros cofundadores de la sociedad teosófica. Eso lo vamos a ver más adelante. Antes de que todo esto pase, nos vamos a regresar a las cartas de Shinra Hadassah, porque también hay otras cosas más ahí que observar, y esto lo vamos a hacer la próxima sesión. Bueno, vamos por favor a hacer la invocación, que de manera un poco más tardía. Esta sesión fue una sesión de repetición de la que no pudo darse en su momento. La invocación de Radha, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación universal, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y a los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. Les damos las gracias por habernos facilitado durante esta sesión la inspiración necesaria para comprender. Bueno, aquí habíamos visto algunas otras cosas respecto a los niveles intermedios, que eso ya lo vimos antes de que se repitiera esta sesión, donde estamos nosotros, y aquí aparece uno lleno de dudas que nos representa, y luego tenemos esta que es la zona intermedia para llegar a las jerarquías divinas, y vamos desde el Maha Chohan, los maestros KH y M, los chelas, y aquí está HPB, Ledviter y Besan, Krishnamurti y otros, Radha Taimni y otros, y aquí entonces tenemos una enorme cantidad de instructores teosóficos en este proceso intermedio para llegar a las zonas más elevadas del conocimiento. Entonces el porcentaje de sabiduría, amor, voluntad y cualidades divinas en azul, que van increciendo conforme nosotros vamos bebiendo de esta sabiduría para llegar al punto más alto de las jerarquías divinas. Y aquí, pues las fuentes que tenemos nosotros de corroboración, que es la memoria reminiscente, de la que no hemos hablado mucho, pero ya hablaremos en su momento, y luego la memoria presente, que tiene que ver con el cerebro físico. Este es el modelo de Taimni, que también ya lo vimos. Y aquí vienen algunas cosas del Timeo y las famosas deducciones, y el caso de Eratóstenes, de Cirne, y las enormes investigaciones que hizo, porque pudo ser de alguna manera inspirado en la época para calcular lo que es la circunferencia terrestre. Esto tampoco lo vimos, y luego la parte deductiva para entender un poco lo que es la realidad sutil, con ayuda o sin ayuda de instructores. Sin ayuda es por pura deducción. Ya habíamos visto entonces que una persona tarda hasta 13 partidas en entender completamente los movimientos de la tabla del ajedrez. Debido a que hay dos movimientos insólitos, el enroque largo y el enroque corto. Y eso, las primeras fichas se aprenden a mover en las primeras partidas, pues se necesitan 13 para poder deducirlas, inferirlas. Pero si la persona es correctamente asesorada por una persona que sabe, con conocimiento verdadero, en cosa de 3 o 4 sesiones ya ha podido agregar los movimientos insólitos. Aquí aparece un cuadrito que también habíamos visto ya, la parte previa al juego. La búsqueda de lo superior como un juego de ajedrez es la alegoría. Los riesgos mientras entramos a jugar los partidos es que pues, nos equivoquemos con las piezas, que seamos demasiado rápidos y entonces supongamos que las piezas se mueven de una manera en la que normalmente no se mueven,
subestimar las fuerzas representadas por parte del oponente, pensar que el oponente es un enemigo y desear destruirle, no saber renacer después de las derrotas y abandonar, por supuesto, retrasar el ciclo evolutivo. Y del otro lado, el que sigue las reglas, el que tiene el conocimiento y el que luego crece por su cuenta, está representado en este cuadro. Conocer las fichas y sus correctos movimientos, conocer la estrategia a través de información veraz, y aquí vienen ya los movimientos insólitos y todo, y a partir de aquí el camino es personal, ya tuvo a su maestro que le ha enseñado y le ha dicho y le ha adelantado cómo se mueve todo, y de aquí en adelante va solo. Saber que hay fuerzas en contra representadas por oponentes, saber que el oponente no es un enemigo, es un maestro, saber renacer después de las derrotas, levantarse y tantas veces como sea necesario, y aprovechar nuestro tiempo para crecer. Todo esto ya lo hacemos solo, la parte anterior la hacemos con maestros, y antes de los maestros pues tenemos apenas el papel de buscadores. Y luego aquí está el que va a entrar al bosque. El bosque, acuérdense que es la alegoría más importante de que entra ahí, porque ahí están todas sus tareas y labores que debe hacer en cada encarnación. Bueno, pues con esto entonces terminamos, chicos, que estamos aquí con poco oxígeno. Hacemos lo que podemos, ya la semana que entra normalizamos la exposición, hacerla un poco más larga. Lo mismo para la clase de Isaac. Nos vemos entonces en la clase de Isaac del próximo lunes y en la mía del próximo martes, y ya serán clases pues más normales, estaremos en condiciones más normales para enseñarlas. Lo que vamos a hacer nosotros específicamente en esta es que nos vamos a regresar a las de Jinera Hadassah, de las cuales habíamos salido un poco para poder, estamos quedando, me parece que en la carta 10 de Jinera Hadassah, nos vamos a regresar aquí. Bueno, nos vamos a regresar a donde andábamos para seguir con las cartas. Hay dos muy importantes que vamos a repasar. Y cuando acabemos Jinera Hadassah, volvemos a brincar más adelante para ponernos a tono con el libro que habíamos visto. Vamos a ver un poco de budismo, que es la religión de los maestros, y ya al final vamos a aterrizar ya finalmente en las cartas de Valka. Bueno, voy a dejar de compartir, si eres tan amable entonces, Chuy, de terminar con la grabación para poder